¿Qué harías si una noche de lluvia cambiara para siempre el curso de tu vida, transformando un trabajo que pensabas temporal en el escenario del amor más intenso y prohibido que jamás imaginaste vivir? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Hoy te voy a contar una historia que desafía todas las reglas sociales. Una historia donde una joven empleada doméstica y el hijo de una familia millonaria arriesgan absolutamente todo por un amor que la sociedad jamás aprobaría. Es la historia de Carmen, una mujer de 25 años, cuya vida cambió para siempre en una mansión elegante de Madrid, donde cada mañana preparaba el desayuno perfecto para alguien que se convertiría en mucho más que su patrón. ¿Alguna vez te ha pasado que intentas evitar a alguien porque sabes que esa persona podría revolucionar tu mundo entero? Carmen vivía exactamente eso cada día. Desde los 22 años, trabajaba en la imponente mansión de la familia Mendoza, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la capital española. Era la empleada perfecta, discreta, puntual, cuidadosa hasta el último detalle. Isabel y Fernando, sus patrones, habían depositado en ella una confianza absoluta. Pero había alguien en esa casa que representaba un peligro silencioso para la tranquilidad que Carmen había construido cuidadosamente. Diego Mendoza, de 31 años, poseía esa clase de magnetismo que no se puede ignorar por más que uno lo intente. Su presencia llenaba cualquier habitación y su mirada penetrante parecía ver a través de las defensas más sólidas. Desde el primer día que Carmen puso pie en esa mansión, supo que tendría que blindar su corazón contra los sentimientos que comenzaban a germinar en secreto. Pero como descubrirás, hay batallas del corazón que simplemente no se pueden ganar. Cada amanecer, a las 6 en punto, Carmen iniciaba una rutina que se había convertido en algo mucho más íntimo de lo que cualquier empleada debería permitirse. No era solo preparar el desayuno, era crear el momento perfecto para Diego. Café fuerte, exactamente como a él le gustaba. Pan con tomate caliente que llenaba la cocina con ese aroma hogareño, zumo natural recién exprimido y frutas cortadas en pedazos pequeños, porque había memorizado hasta el más mínimo detalle de sus preferencias. ¿Te das cuenta de cómo el amor puede disfrazarse de servicio? ¿Cómo puede crecer en silencio mientras fingimos que solo estamos cumpliendo con nuestro trabajo? Carmen pensaba que nadie notaría la dedicación artesanal con la que preparaba cada elemento de ese desayuno, la atención casi obsesiva a cada detalle, pero el corazón tiene formas misteriosas de revelarse incluso cuando intentamos mantenerlo bajo llave. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder en esta historia te va a demostrar que cuando el destino decide intervenir, ni las diferencias sociales, ni las expectativas familiares, ni los miedos más profundos pueden detener la fuerza arrolladora del amor verdadero. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia común de romance prohibido. Es la crónica de dos personas que decidieron arriesgar absolutamente todo: fortuna, familia, estatus social, futuro, por algo que consideraron más valioso que cualquier comodidad material. Si te gustan las historias que van más allá de lo superficial, suscríbete al canal. Cada semana exploramos relatos que nos recuerdan que la vida auténtica siempre vale la pena. Pero antes de llegar a esa noche lluviosa que lo cambió todo, necesitas conocer exactamente cómo se tejió esta conexión invisible, cómo cada mañana se convertía en un ritual cargado de tensión no confesada, y cómo Diego comenzó a notar que había algo especial en la forma en que Carmen cuidaba cada detalle de su bienestar. Fue precisamente
En uno de esos amaneceres, cuando la transformación silenciosa que había estado gestándose en las sombras comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Era un martes cualquiera cuando Diego bajó las escaleras de mármol con la chaqueta colgando despreocupadamente en el brazo y el nudo de la corbata deliberadamente flojo. Había algo diferente en su manera de moverse esa mañana, una casualidad estudiada que contrastaba con su usual compostura empresarial. «Buenos días, Carmen», pronunció con esa voz ronca que solo tienen los hombres al despertar, una voz que parecía acariciar cada sílaba mientras se instalaba en la cocina como si fuera territorio conquistado. Lo que siguió fue uno de esos momentos que quedan suspendidos en el tiempo, cargados de una tensión tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Carmen sintió cómo el aire se espesaba entre ellos, cómo cada segundo de silencio se convertía en una revelación no verbalizada. Era como si ambos hubieran cruzado una línea invisible sin siquiera darse cuenta, como si ese saludo aparentemente inocente hubiera destapado una verdad oculta que llevaban meses enterrando bajo la rutina y las convenciones sociales. La manera en que él se instaló en la mesa esa mañana no tenía nada que ver con la prisa habitual del hombre de negocios. Sus movimientos eran deliberados, como si hubiera decidido saborear cada instante de esa intimidad doméstica que Carmen había creado sin pretenderlo. Y cuando anunció que llegaría tarde por una reunión crucial, que no lo esperaran para cenar, había una nota diferente en su voz, casi como si estuviera probando los límites de esta nueva dinámica que se había instalado entre ellos. «Voy a dejarte algo preparado en la nevera», respondió Carmen con esa naturalidad que había perfeccionado durante años, pero por primera vez esas palabras sonaron diferentes. Ya no era solo el cumplimiento automático de sus obligaciones laborales. Había algo más íntimo en esa promesa, una preocupación genuina que trascendía las fronteras del simple servicio doméstico. Diego asintió con una sonrisa que duró una fracción de segundo más de lo necesario, como si hubiera captado exactamente el mensaje subliminal detrás de esas palabras. Cuando finalmente se marchó, Carmen se quedó en la cocina procesando el impacto de esos pocos minutos. La rutina diaria continuó con su ritmo habitual. Limpieza meticulosa, organización perfecta, cada objeto en su lugar designado. Pero había una diferencia sutil en la forma en que ella movía sus manos, en cómo prestaba atención a cada detalle de la casa que Diego habitaba. Era como si cada superficie que limpiaba, cada espacio que organizaba, fuera una extensión de esa conexión que acababa de nacer oficialmente entre ellos. Isabel regresó al mediodía de sus actividades sociales con ese aire de superioridad que caracterizaba a las mujeres de su posición. Sus órdenes llegaban envueltas en ese tono que siempre recordaba las jerarquías, esa distancia social que debía mantenerse a toda costa. Pero por primera vez, Carmen notó cómo esas palabras rebotaban en ella sin penetrar realmente. Era como si hubiera desarrollado una nueva perspectiva, una especie de escudo invisible que la protegía de esa condescendencia aristocrática. Era en esos momentos íntimos de la tarde cuando la verdad oculta de los sentimientos de Carmen se manifestaba con mayor intensidad. Mientras preparaba el risotto de pollo con champiñones para Diego, cada movimiento de sus manos tenía una intención que iba mucho más allá del simple cumplimiento laboral. No era solo cocinar, era crear algo especial para alguien que había comenzado a ocupar un espacio prohibido en su mente. La textura perfecta del arroz, el aroma de los champiñones salteados, la cremosidad exacta que sabía que él apreciaba. Todo esto se había convertido en su manera silenciosa de expresar lo que jamás podría decir con palabras. Cuando terminó de cubrir el plato con film transparente y lo guardó cuidadosamente en la nevera, Carmen
Sintió esa extraña sensación de haber completado un ritual de amor disfrazado de obligación. Subió a su habitación con la mente aún procesando cada detalle de la mañana, cada matiz de esa conversación aparentemente trivial que había cambiado todo el equilibrio emocional de su día. El agua caliente de la ducha se convirtió en su momento de reflexión más honesta. Ahí, sin testigos, pudo admitirse a sí misma que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era simplemente la empleada perfecta que había sido durante 3 años. Se estaba transformando en una mujer que había permitido que sus sentimientos traspasaran todas las barreras sociales que había construido tan cuidadosamente. Se puso el pijama simple que usaba cada noche, pero esta vez se miró al espejo con una nueva conciencia de sí misma, como si estuviera viendo a una versión diferente de Carmen, una que se atrevía a sentir lo prohibido. La lluvia comenzó a caer con esa persistencia suave que caracteriza las noches madrileñas de otoño. Las gotas golpeaban rítmicamente contra el cristal de su ventana, creando una melodía hipnótica que en circunstancias normales la habría ayudado a conciliar el sueño. Pero esa noche el descanso se había vuelto imposible. Su mente estaba completamente ocupada con Diego, imaginando cómo habría transcurrido esa reunión tan importante que lo había llevado a cambiar toda su rutina habitual. Era fascinante cómo el impacto emocional de una persona puede alterar completamente nuestros patrones de pensamiento más básicos. Carmen se encontró proyectando escenarios, preocupándose genuinamente por el bienestar profesional de alguien que, técnicamente, era solo su empleador. Pero las emociones no entienden de jerarquías laborales, y ella había cruzado esa línea invisible que separa la indiferencia profesional del interés personal auténtico. Mientras las horas avanzaban lentamente, cada sonido de la casa adquiría un significado especial. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento podría ser la señal de su regreso. A las 2 de la madrugada, finalmente escuchó los pasos pesados que conocía tan bien, pero había algo diferente en ellos, una cadencia que hablaba de cansancio y frustración. Diego había regresado completamente derrotado. La reunión que había considerado crucial para el futuro de sus proyectos empresariales se había convertido en una pesadilla profesional. Meses enteros de negociaciones meticulosas, de construcción de relaciones comerciales, de planificación estratégica, habían sido destruidos en una sola tarde por las maniobras desleales de un competidor que había jugado sucio cuando Diego mantuvo la integridad. Era uno de esos momentos en la vida donde la honestidad parece castigarse y la traición se recompensa, dejando una sensación amarga de injusticia que penetra hasta los huesos. Si esta historia te tocó de alguna manera especial, dale like al video, me ayuda a saber que estas historias realmente importan. Lo que sucedió después revela uno de los aspectos más profundos de la psicología humana, cómo el dolor emocional puede nublar nuestro juicio de maneras que jamás anticipamos. Diego, completamente abrumado por la frustración de ese fracaso profesional, buscó refugio en su despacho privado. Ahí, rodeado de los libros y documentos que representaban años de trabajo arduo, abrió una botella de vino tinto que había estado reservando para celebrar el éxito de esas negociaciones que ahora yacían hechas pedazos. El alcohol se convirtió en su mecanismo de escape esa noche, una decisión que bajo circunstancias normales jamás habría tomado. Diego era conocido por su autocontrol, por su capacidad de mantener la compostura incluso en las situaciones más desafiantes. Pero hay momentos en la vida donde las defensas emocionales que hemos construido tan cuidadosamente simplemente colapsan y necesitamos algo que amortigüe el impacto de la realidad cruda. Bebió
más de lo que su cuerpo y su mente podían procesar adecuadamente, hasta que la claridad mental que lo caracterizaba se transformó en una niebla espesa que distorsionaba su percepción de todo lo que lo rodeaba. Cuando finalmente decidió subir a su habitación, cada paso era un esfuerzo consciente. Su cuerpo se había vuelto pesado, torpe, como si no le perteneciera completamente. La coordinación que damos por sentada en nuestro estado normal se había evaporado, reemplazada por movimientos imprecisos y reflejos ralentizados. Era en ese estado vulnerable cuando el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. La penumbra del pasillo, que durante años había navegado sin pensar, se convirtió en un laberinto confuso. Las sombras jugaban trucos con su visión alterada, y las puertas que conocía de memoria parecían haberse reorganizado por arte de magia. En esa oscuridad desorientadora, su mano se posó en el picaporte de lo que su mente turbia identificó como su propio dormitorio. Pero el alcohol había jugado una carta cruel. Había abierto la puerta equivocada, cruzando el umbral hacia el mundo privado de Carmen sin la menor conciencia de su error. El momento que siguió fue uno de esos instantes que definen el curso completo de una vida. Carmen, que había estado flotando en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, despertó al sentir el colchón ceder bajo el peso de otro cuerpo. No fue el miedo lo que la invadió inicialmente, sino una especie de reconocimiento primitivo que trascendía la lógica. Antes, incluso de ver su silueta en la oscuridad, su subconsciente ya había identificado esa presencia. Era su aroma, esa mezcla única de colonia masculina, vino y algo indefiniblemente personal que había memorizado sin darse cuenta durante años de proximidad discreta. Cuando sintió el brazo de Diego rodeando su cintura en la oscuridad, Carmen experimentó una revelación que la sacudió hasta el alma. Por primera vez en 3 años, todas las barreras artificiales que había construido entre ellos se desvanecieron instantáneamente. No era solo contacto físico, era la materialización de todos esos sentimientos que había mantenido enterrados bajo capas de profesionalismo y convenciones sociales. En ese momento crucial, tuvo una decisión que hacer, una elección que determinaría no solo su futuro inmediato, sino toda la trayectoria de sus vidas. En esa oscuridad cargada de posibilidades infinitas, las palabras que Diego murmuró con voz arrastrada por el vino se convirtieron en la llave que abrió una puerta que ambos habían mantenido cerrada durante años. Siempre supe que eras especial. Esas 5 palabras llevaban el peso de 3 años de miradas furtivas, de conversaciones cuidadosamente medidas, de una atracción mutua que habían fingido no existir. Lo más revelador de ese momento no fueron las palabras en sí, sino la decisión consciente que Carmen tomó de no corregirlo, de no señalar el error obvio de habitación que había cometido. Ahí estaba ella, en la encrucijada más importante de su vida, con la oportunidad perfecta de mantener las apariencias, de proteger las estructuras sociales que los mantenían separados, de preservar el orden establecido que dictaba que personas como ellos no podían cruzar ciertas líneas. Pero en lugar de eso, eligió el silencio. No el silencio de la confusión o el miedo, sino el silencio deliberado de quien decide abrazar una verdad que ha estado esperando el momento adecuado para manifestarse. La transformación que experimentó Carmen en esos minutos fue profunda y permanente. Sintió el calor emanando del cuerpo de Diego, una calidez que trascendía lo meramente físico y se instalaba en lugares de su alma que no sabía que existían. El peso de su mano descansando sobre su cuerpo no era invasivo ni incómodo. Era la materialización de una intimidad emocional que había estado creciendo en secreto durante meses. Cuando tomó los dedos de él y los presionó suavemente contra su pecho,
Estaba comunicando sin palabras todo lo que había mantenido guardado, toda la verdad oculta de sus sentimientos. Lo que siguió fue una conversación hecha de susurros, de palabras apenas audibles que flotaban en la oscuridad como confesiones sagradas. No eran las palabras lo importante, sino el hecho mismo de estar ahí, compartiendo ese espacio íntimo donde las jerarquías sociales se habían disuelto completamente. Era como si hubieran creado una burbuja temporal donde solo existían ellos dos, sin roles predefinidos, sin expectativas externas, sin las complicaciones del mundo que los esperaba afuera. El sueño, que eventualmente los abrazó a ambos, fue diferente a cualquier descanso que hubieran experimentado antes. Era el sueño de quienes han cruzado una frontera emocional significativa, de quienes han permitido que la vulnerabilidad genuina reemplace las máscaras sociales que normalmente llevamos puestas. Diego, incluso en su estado alterado, había encontrado algo que su subconsciente había estado buscando, mientras que Carmen había descubierto una versión de sí misma que no sabía que estaba esperando emerger. Únete a esta comunidad suscribiéndote si valoras las historias que nos muestran que las decisiones más valientes son las que cambian todo. El amanecer llegó con esa suavidad dorada que caracteriza las mañanas después de las lluvias, filtrándose a través de las cortinas de la habitación y creando un ambiente casi etéreo. Carmen despertó primero, como si su instinto hubiera calculado perfectamente el momento antes de que la casa comenzara a despertar. Lo que vio al abrir los ojos la marcó para siempre. El rostro de Diego completamente relajado en el sueño, todas las tensiones de su vida adulta temporalmente borradas, revelando una vulnerabilidad que solo ella había tenido el privilegio de presenciar. Por varios minutos se permitió el lujo de observarlo sin restricciones, memorizando cada detalle de ese momento que sabía que cambiaría todo entre ellos. Luego, con movimientos calculados para no perturbarlo, se levantó del lecho compartido, consciente de que cada gesto la alejaba de esa intimidad extraordinaria y la acercaba a la realidad compleja que los esperaba. Cuando Carmen bajó a la cocina esa mañana, cada paso resonaba diferente, como si estuviera caminando sobre un terreno completamente nuevo. Había algo en su manera de moverse que reflejaba la transformación interna que había experimentado durante esas horas compartidas. Estaba preparando el café con esa precisión mecánica que había perfeccionado durante años cuando escuchó los pasos familiares en la escalera, pero esta vez con un ritmo diferente, más lento, más pesado. Diego apareció en la entrada de la cocina completamente desaliñado, una versión de sí mismo que Carmen nunca había visto antes. Su cabello, usualmente impecable, estaba revuelto. La camisa arrugada mostraba las huellas de una noche que había escapado a todo control, y en sus ojos había esa mezcla de confusión y vergüenza que caracteriza a quienes despiertan, enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas bajo la influencia del alcohol y las emociones desbordadas. «Necesito pedirte disculpas por lo que pasó anoche», dijo sin rodeos, con esa honestidad directa que lo caracterizaba incluso en los momentos más incómodos. Era evidente que había reconstruido mentalmente los eventos de la madrugada y se sentía obligado moralmente a abordar la situación de frente, sin evasivas ni justificaciones elaboradas. La respuesta de Carmen reveló una madurez emocional que sorprendió incluso a ella misma. «No es necesario», respondió sin levantar los ojos de las frutas que estaba cortando, manteniendo esa aparente normalidad que había aprendido a perfeccionar. «Estabas cansado». Fue comprensible. Pero entonces sucedió algo que cambió toda la dinámica de esa conversación aparentemente formal. «Despertaste, ¿verdad?»,
preguntó él con una intensidad que cortó a través de todas las cortesías superficiales. Era una pregunta cargada de implicaciones, porque ambos sabían que la respuesta determinaría si lo ocurrido había sido un incidente unilateral o un momento de complicidad mutua. Carmen hesitó apenas un segundo antes de entregar la verdad que había estado guardando. Desperté, pero me gustó tenerte ahí. Esas palabras simples llevaban el peso de una confesión que trascendía cualquier protocolo social. Una admisión de que lo sucedido no había sido solo tolerado, sino deseado. El impacto de esa confesión fue inmediato y palpable. Diego la miró con una intensidad que ella sintió atravesarla completamente, como si estuviera viendo por primera vez no a la empleada perfecta, sino a la mujer que había estado oculta bajo años de profesionalismo impecable. Era uno de esos momentos donde el tiempo parece suspenderse, donde las revelaciones más importantes de nuestras vidas se cristalizan en simples intercambios de miradas, pero la realidad tiene una manera cruel de interrumpir los momentos más significativos. La voz de Isabel resonó desde 1900. El piso superior, llamando a su hijo con esa autoridad maternal que no admite demoras. El hechizo se rompió instantáneamente, como si hubieran sido arrancados brutalmente de una dimensión privada y devueltos al mundo de jerarquías y expectativas sociales que lo rodeaba. Diego se recompuso con esa velocidad que solo otorga años de práctica en mantener las apariencias. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no podían fingir que lo ocurrido había sido un simple malentendido. Alcohólico. Ambos habían reconocido abiertamente que había algo real, algo poderoso, algo que merecía ser explorado más allá de las circunstancias accidentales que lo habían revelado. Los días que siguieron fueron testigos de una transformación sutil pero inconfundible en la dinámica de la casa. Diego comenzó a aparecer en la cocina con una frecuencia que no tenía precedentes, iniciando conversaciones que iban mucho más allá de las cortesías habituales entre empleador y empleada. Preguntaba sobre la vida de Carmen, sobre sus sueños, sobre su familia en Valencia, con una genuina curiosidad que revelaba un interés personal que trascendía cualquier consideración profesional. Lo fascinante de las conexiones humanas auténticas es cómo se manifiestan a través de los gestos más simples, esos momentos aparentemente insignificantes que revelan verdades profundas sobre lo que realmente está sucediendo entre dos personas. Fue precisamente una de esas situaciones cotidianas la que se convirtió en el catalizador de una intimidad que ya no podía ser negada ni disimulada. Una tarde, mientras Carmen organizaba los productos de limpieza en la despensa, necesitaba alcanzar un bote de cera que estaba ubicado en la estantería más alta. Se subió al banquito de madera que siempre usaba para estas tareas, pero en su concentración por alcanzar el objeto, no se dio cuenta de que había colocado mal el pie. El equilibrio precario del pequeño banquito se vio comprometido y comenzó a tambalearse peligrosamente hacia atrás. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue una demostración perfecta de cómo el instinto puede revelar sentimientos que hemos estado tratando de ocultar. Diego, que casualmente pasaba por ahí en ese momento exacto, reaccionó con una velocidad que solo es posible cuando alguien está verdaderamente sintonizado con la presencia de otra persona. Sus manos se posicionaron automáticamente en la cintura de Carmen, sosteniéndola con una firmeza que trascendía la simple cortesía de evitar un accidente. El contacto duró varios segundos más de lo estrictamente necesario para la seguridad. Carmen pudo sentir el calor de sus manos atravesando la tela del uniforme, una calidez que se extendió por todo su cuerpo como ondas expansivas. No era solo el alivio de haber evitado una caída,
era la confirmación física de una protección que iba mucho más allá de las obligaciones profesionales o sociales. «Cuidado», le susurró cerca del oído, con esa voz que había aprendido a reconocer en todas sus modulaciones. Pero fueron las palabras que siguieron las que transformaron ese momento de simple asistencia en algo infinitamente más significativo. «Siempre estaré aquí para sujetarte». Esa frase flotó en el aire entre ellos como una promesa que abarcaba mucho más que la prevención de accidentes domésticos. Era una declaración de intención, un compromiso emocional disfrazado de protección física. La manera en que Carmen se giró lentamente entre sus brazos, aún con las manos de él sosteniéndola, creó un momento de intimidad que ninguno de los dos intentó interrumpir. Sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca para que pudieran sentir la respiración del otro, para que cada detalle de sus expresiones se volviera vívidamente claro. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido temporalmente, dejándolos en una burbuja donde solo existían esos sentimientos que habían estado creciendo en silencio. Diego retrocedió, y finalmente, pero el impacto de ese encuentro había quedado grabado en la memoria sensorial de ambos. A partir de ese momento, cada vez que se cruzaban en los pasillos de la mansión, había una conciencia corporal nueva, una anticipación de proximidad que ninguno mencionaba, pero que ambos experimentaban intensamente. Días después, el destino volvió a crear las circunstancias perfectas para que su conexión se profundizara aún más. Carmen estaba limpiando la biblioteca cuando Diego entró buscando un libro específico. Era una de esas tardes donde Isabel había salido a sus compromisos sociales y Fernando estaba en viaje de negocios, creando esa atmósfera de privacidad que se había vuelto tan preciada para ellos. Diego tomó un volumen de poesía de la estantería y en lugar de llevárselo a su habitación, como habría hecho normalmente, se sentó en uno de los sillones de cuero y comenzó a leer en voz alta. Su voz llenó el espacio con versos cuidadosamente seleccionados, palabras que parecían haber sido escritas específicamente para expresar lo que él no se atrevía a decir directamente. Cuando Diego terminó de leer los últimos versos, el silencio que se instaló entre ellos estaba cargado de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar ya. Era como si cada palabra leída hubiera sido una confesión disfrazada, cada verso una manera elegante de decir lo que las convenciones sociales les impedían expresar directamente. Carmen había dejado de fingir que limpiaba, y sus ojos se encontraron con los de él en una mirada que duró una eternidad. «Tu like me dice que conectamos en algo importante. Si fue así, no dudes en dárselo, porque me ayuda a seguir creando contenido que llega al corazón». Diego cerró el libro lentamente y se puso de pie, pero en lugar de alejarse, comenzó a caminar hacia donde ella estaba. Cada paso era deliberado, como si estuviera cruzando no solo el espacio físico de la biblioteca, sino también todas las barreras invisibles que habían mantenido entre ellos durante años. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia de manera abrumadora, las palabras salieron de sus labios con una honestidad brutal que los sorprendió a ambos. «Pienso en ti desde aquella noche», confesó con una voz que temblaba ligeramente por la vulnerabilidad que esa admisión representaba. Era una declaración que iba mucho más allá del simple deseo. Era el reconocimiento de que algo fundamental había cambiado en su interior, que Carmen se había convertido en una presencia constante en sus pensamientos, en una obsesión silenciosa que había estado alimentando sin darse cuenta. La respuesta de Carmen llegó sin vacilación,
como si hubiera estado esperando años para poder decir esas palabras. Yo pienso en ti desde el día que llegué aquí. Su confesión llevaba el peso de 3 años de sentimientos guardados, de atracción negada, de noches donde había imaginado conversaciones como esta, sin atreverse jamás a creer que podrían hacerse realidad. El primer beso que siguió fue la culminación natural de toda esa tensión acumulada, pero también fue mucho más que eso. Era la confirmación física de una conexión emocional que había estado creciendo en secreto, la materialización de fantasías que ambos habían mantenido cuidadosamente ocultas. No fue un beso impulsivo o desesperado, fue lento, deliberado, lleno de una ternura que hablaba de sentimientos profundos más que de simple pasión. A partir de ese momento, sus vidas se dividieron en 2 realidades paralelas. Durante el día, mantenían las apariencias de empleada y patrón con una disciplina férrea. Pero cuando la noche caía y los padres de Diego se retiraban a sus habitaciones, una transformación silenciosa ocurría en la mansión. Diego comenzó a preparar cenas íntimas en su despacho privado, convirtiendo ese espacio formal en un refugio donde podían ser simplemente Diego y Carmen, sin títulos ni jerarquías que los separaran. Esas cenas nocturnas se convirtieron en los momentos más preciados de sus días. No era solo el acto de compartir comida, era la oportunidad de conocerse realmente, de descubrir las capas más profundas de sus personalidades que habían permanecido ocultas bajo los roles sociales que el mundo exterior les había asignado. Carmen hablaba de su infancia en Valencia, de las calles estrechas donde había jugado, de los aromas de naranjos que llenaban el aire en primavera, de la humildad de una familia trabajadora que le había enseñado el valor del esfuerzo y la dignidad. Diego, por su parte, se abría sobre aspectos de su vida que jamás había compartido con nadie. Hablaba de la presión constante para cumplir expectativas familiares, de cómo cada decisión importante de su vida había sido filtrada a través de consideraciones sobre lo que era apropiado para alguien de su posición social. Le confesó cómo sus padres ya habían comenzado a sugerir candidatas para matrimonio, mujeres de familias adecuadas, que podrían fortalecer las conexiones sociales y económicas de los Mendoza. Estas conversaciones nocturnas fueron tejiendo entre ellos una intimidad que trascendía cualquier relación que hubieran experimentado antes. No era solo la atracción física que los unía, sino una complicidad emocional que los hacía sentir como si hubieran encontrado finalmente a alguien que podía entender completamente sus mundos internos. Cada noche que pasaban juntos consolidaba una conexión que pronto se volvería imposible de ocultar, no solo ante los demás, sino ante ellos mismos. La oportunidad que habían estado esperando sin saberlo llegó cuando Isabel y Fernando anunciaron un viaje de negocios que los mantendría fuera durante todo un fin de semana. Era la primera vez en años que Diego tendría la mansión completamente para él, sin la vigilancia constante de las miradas parentales, sin la necesidad de mantener las apariencias que habían perfeccionado durante semanas de encuentros clandestinos. Diego decidió que ese fin de semana sería diferente a todo lo que habían compartido hasta entonces. Con una meticulosidad que revelaba la profundidad de sus sentimientos, comenzó a planear algo que superara todas las cenas íntimas que habían tenido en el despacho. El viernes por la noche, después de que Carmen terminara sus labores habituales, le pidió que subiera a su habitación, pero cuando ella llegó al segundo piso, descubrió un sendero de pétalas de rosa que conducía desde la escalera hasta su propia puerta. Al abrir la habitación que había sido su refugio privado durante años, Carmen se encontró con una transformación que la dejó sin aliento.
Velas estratégicamente colocadas creaban una atmósfera cálida que convertía ese espacio familiar en algo completamente mágico. Música suave llenaba el aire con melodías que parecían haber sido seleccionadas específicamente para ese momento. Era evidente que Diego había invertido horas en cada detalle, tratando de crear algo memorable para lo que ambos sabían que sería un punto de inflexión en su relación. «Quiero que nuestra primera vez sea especial», le dijo cuando apareció en la puerta, con una vulnerabilidad en la voz que Carmen nunca había escuchado antes. No era solo el deseo físico lo que motivaba esas palabras. Era el reconocimiento de que lo que estaba a punto de suceder representaría un compromiso emocional que cambiaría para siempre la naturaleza de lo que existía entre ellos. Lo que siguió fue un fin de semana que quedaría grabado en sus memorias como el momento cuando dejaron de ser dos personas que luchaban contra sus sentimientos y se convirtieron en una pareja que había decidido enfrentar juntos las consecuencias de su amor. Prácticamente no salieron de la habitación, cocinando comidas simples en la pequeña estufa del cuarto de servicio, compartiendo historias que habían guardado durante años, haciendo planes que sonaban a futuro, compartido aunque ambos sabían que las complicaciones estaban apenas comenzando. Hablaron de lugares que querían visitar juntos, de la casa que podrían tener algún día, de cómo sería despertar cada mañana sin tener que esconder lo que sentían. Era una fantasía hermosa que los envolvía en una burbuja temporal donde las diferencias sociales parecían irrelevantes y donde solo importaba la conexión auténtica que habían descubierto. Pero como sucede con todas las transformaciones profundas, las consecuencias de esa intensidad emocional y física comenzaron a manifestarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. 3 semanas después de ese fin de semana que había cambiado todo entre ellos, Carmen comenzó a experimentar síntomas que inicialmente atribuyó al estrés de mantener un secreto tan significativo. Las náuseas matutinas llegaron primero, seguidas de una fatiga constante que no podía explicar con las exigencias habituales de su trabajo. La sensibilidad inusual en los senos completó un cuadro de señales que su cuerpo le estaba enviando con una claridad imposible de ignorar. Durante los siguientes días, Carmen experimentó una batalla interna entre la negación y la aceptación de lo que su cuerpo le estaba comunicando con una claridad que se volvía imposible de ignorar. Los síntomas no solo persistían, sino que se intensificaban, creando una certeza silenciosa que la llenaba tanto de terror como de una extraña felicidad que no se atrevía a reconocer completamente. Finalmente, una mañana cuando Isabel salió temprano para una de sus reuniones sociales en el club, Carmen tomó la decisión que había estado posponiendo durante días. Se puso su ropa de civil, salió discretamente de la mansión y tomó el metro hacia el centro de Madrid. Cada paso de ese viaje se sentía como una caminata hacia una verdad que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de Diego. La farmacia era pequeña y anónima, exactamente lo que necesitaba para mantener la privacidad absoluta que esta situación requería. Compró la prueba de embarazo con la misma naturalidad con la que habría adquirido cualquier producto de higiene personal, pero sus manos temblaban ligeramente cuando pagó. El farmacéutico, un hombre mayor con gafas, le entregó la bolsa sin hacer preguntas, ajeno al impacto monumental que ese pequeño objeto tendría en las vidas de todos los involucrados. El viaje de regreso a la mansión se sintió eterno. Carmen guardó la prueba en el fondo de su bolso, como si fuera un secreto explosivo que podría detonar en cualquier momento. Una vez en casa, esperó hasta estar completamente segura de que tendría privacidad absoluta antes de subir a su habitación y enfrentar el momento de la verdad.
Los minutos que pasó esperando el resultado fueron los más largos de su vida. Se sentó en el borde de la cama, mirando el pequeño dispositivo como si pudiera influir en el resultado mediante la fuerza de su voluntad. Cuando las dos líneas aparecieron con una claridad inconfundible, Carmen sintió como si el mundo se reorganizara a su alrededor. No era solo la confirmación de un embarazo, era la materialización de un futuro que había imaginado en secreto, pero que nunca se había atrevido a considerar como una posibilidad real. Esa noche, durante su encuentro habitual en el despacho, Carmen llevaba consigo el peso de una revelación que sabía que cambiaría todo entre ellos. Diego notó inmediatamente que algo era diferente en su manera de moverse, en la forma en que evitaba su mirada directa, en la tensión casi palpable que emanaba de su presencia. «¿Qué sucede?», preguntó con esa intuición que solo desarrollan las personas que están verdaderamente conectadas emocionalmente. «Hay algo que tengo que decirte», respondió Carmen, y la seriedad en su voz hizo que él dejara inmediatamente todo lo que estaba haciendo para prestarle su atención completa. «Estoy embarazada». Las palabras salieron de sus labios con una simplicidad que contrastaba dramáticamente con la complejidad de emociones que las acompañaban. No era solo una declaración médica, era la revelación de que su amor había creado algo tangible, algo que los conectaría para siempre independientemente de lo que el futuro les deparara. La reacción de Diego fue instantánea y completamente inesperada para Carmen. En lugar del pánico o la preocupación que ella había anticipado, vio como una sonrisa genuina se extendía lentamente por su rostro. «Vamos a tener un hijo», dijo con una voz cargada de asombro y felicidad, abrazándola con una intensidad que hablaba de compromiso absoluto más que de simple emoción momentánea. «Mañana mismo les contaré a mis padres», declaró con una determinación que reveló una transformación fundamental en su mentalidad. Ya no era el hijo obediente que había pasado años cumpliendo expectativas familiares. Se había convertido en un hombre dispuesto a desafiar todo el orden establecido por amor. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión que parecía impregnar cada rincón de la mansión, como si el aire mismo presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Diego había tomado la decisión más valiente de su vida durante la noche: enfrentar a sus padres con una verdad que sabía que desafiaría todo lo que ellos consideraban apropiado y aceptable para su único hijo. Durante el desayuno, cuando la rutina familiar transcurría con su normalidad aparente, Diego rompió el silencio con una declaración que funcionó como una bomba emocional. «Tengo algo importante que contarles. Carmen está embarazada y vamos a casarnos». Las palabras salieron con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos o interpretaciones alternativas. La reacción de Isabel fue tan explosiva como Diego había anticipado, pero aún más dramática de lo que había imaginado. «¿Has perdido completamente el juicio metiéndote con una empleada doméstica?», gritó, con una indignación que trascendía la simple decepción maternal y se adentraba en territorio del escándalo social absoluto. Para Isabel, no era solo una cuestión de diferencias de clase, era una traición directa a todo lo que la familia Mendoza representaba en la sociedad madrileña. Fernando, siempre más calculador en sus reacciones, intentó tomar el control de la situación con esa mentalidad empresarial que aplicaba a todos los aspectos de su vida. «Podemos manejar esto discretamente», sugirió con una frialdad que revelaba cómo veía la situación como un problema de relaciones públicas más que como una cuestión de corazón. Arreglos económicos generosos, una casa en otra ciudad, educación privada para el niño. No hay necesidad de complicar las cosas con un matrimonio. La transformación que Diego experimentó en ese momento fue visible para todos los presentes.
Ya no era el hijo dócil que había aceptado durante años las expectativas familiares sin cuestionamientos. No fue un error, declaró con una firmeza que sorprendió incluso a Carmen, que escuchaba desde la cocina. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida y voy a casarme con ella. Isabel, viendo que sus argumentos racionales no estaban penetrando las defensas emocionales de su hijo, decidió utilizar la única arma que consideraba suficientemente poderosa para traerlo de vuelta a la realidad: el dinero y el estatus que había sido su herencia desde el nacimiento. Si insistes en esta locura, serás desheredado. Amenazó con una autoridad que había funcionado durante décadas para mantener el control familiar. Perderás todo: la empresa, las propiedades, tu futuro financiero. La respuesta de Diego llegó sin la menor vacilación. Entonces, desherédenme. Esas 3 palabras encerraban una decisión que iba mucho más allá del rechazo a la herencia material. Representaban la elección consciente de construir una vida basada en sus propios valores, más que en las expectativas ajenas. Puedo reconstruir mi vida profesional, pero no puedo reemplazar a la madre de mi hijo. Isabel se dio cuenta en ese momento de que había perdido la batalla frontal, pero su mentalidad estratégica la llevó inmediatamente a buscar rutas alternativas para desacreditar lo que consideraba una amenaza existencial al orden familiar. Si no podía convencer a Diego con argumentos directos, entonces atacaría la credibilidad de Carmen mediante una investigación exhaustiva de su pasado. Durante los días siguientes, Isabel se convirtió en una detective privada movida por la desesperación y el orgullo herido. Comenzó a hacer llamadas discretas a contactos en Valencia, investigando cada aspecto de la historia familiar de Carmen. Descubrió las dificultades económicas que la familia había enfrentado años atrás, los trabajos precarios que habían tenido que aceptar para sobrevivir, la humildad de sus orígenes que contrastaba dramáticamente con la opulencia de los Mendoza. Armada con esta información, Isabel comenzó a construir una narrativa alternativa donde Carmen no era la mujer enamorada que había conquistado el corazón de su hijo, sino una calculadora oportunista que había visto en Diego una oportunidad de ascensión social que había perseguido con determinación fría. La campaña de desacreditación de Isabel había logrado crear un ambiente tóxico en la mansión, pero también había producido un efecto completamente opuesto al que ella esperaba. En lugar de sembrar dudas en Diego sobre las motivaciones de Carmen, había fortalecido su determinación de construir una vida independiente lejos de esa mentalidad destructiva que caracterizaba a su familia. Durante las noches, mientras Carmen lidiaba con las náuseas del primer trimestre y los comentarios venenosos que Isabel deslizaba durante el día, Diego trabajaba silenciosamente en los bastidores de lo que sería su liberación definitiva. Había comenzado a contactar clientes con los que había trabajado a lo largo de los años, explicándoles discretamente que estaba considerando establecer su propia empresa de consultoría empresarial en Sevilla. La decisión de mudarse a Andalucía no era casual. Sevilla representaba un nuevo comienzo en una ciudad donde los Mendoza no tenían la influencia social que ejercían en Madrid, donde Diego podría construir su reputación profesional basada en su propio mérito más que en el apellido familiar. Sus contactos en el sector financiero mostraron un interés genuino en trabajar con él de manera independiente, validando su convicción de que podía crear algo próspero sin depender de la infraestructura familiar. Cada conversación telefónica secreta, cada reunión informal en cafeterías discretas, cada plan que dibujaba en servilletas mientras esperaba en restaurantes, representaba un paso más hacia la transformación completa de su identidad. Ya no sería Diego Mendoza, hijo de una familia influyente, sino Diego Mendoza,
emprendedor que había tenido el coraje de apostar todo por amor. El impacto psicológico de esta preparación era profundo. Carmen observaba cómo él se volvía más seguro de sí mismo cada día, más convencido de que la vida que estaban construyendo juntos valía cualquier sacrificio material. Era fascinante ver cómo alguien que había vivido rodeado de lujo durante toda su vida podía encontrar emoción genuina en la perspectiva de empezar desde cero. Una mañana, durante el desayuno que se había convertido en un ritual de frialdad familiar, Diego tomó la decisión de acabar definitivamente con toda ambigüedad. Quiero dejar claro que me voy a casar con Carmen dentro de 2 meses, con o sin su bendición, anunció con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión que había caracterizado las conversaciones previas. Isabel intentó una última maniobra desesperada. ¿Realmente crees que alguien de su posición social puede amarte por quien eres y no por lo que tienes?, preguntó con esa crueldad refinada que solo las personas educadas saben ejercer. La respuesta de Diego fue definitiva. Estoy dispuesto a averiguarlo. Esa declaración marcó el punto de no retorno. A partir de ese momento, Diego dejó de intentar convencer a sus padres y se concentró completamente en construir la nueva realidad que había elegido. Los preparativos de la boda se hicieron en paralelo con los de la mudanza, creando una sensación de urgencia y emoción que llenaba cada día de propósito. La ceremonia civil se celebró en Valencia, en una oficina municipal simple, pero llena de significado emocional. Carmen había elegido un vestido blanco sencillo que acentuaba su embarazo temprano con elegancia natural. Su familia, gente trabajadora y cálida, recibió a Diego con una generosidad que contrastaba dolorosamente con la frialdad que habían experimentado en Madrid. Isabel y Fernando no aparecieron como era previsible, pero su ausencia no logró ensombrecer la alegría genuina de ese momento. Algunos colegas de Diego, que habían desafiado las presiones sociales para estar presentes, sirvieron como testigos de una unión que representaba mucho más que un matrimonio. Era la declaración pública de que habían elegido el amor por encima de las convenciones. La mudanza a Málaga representó mucho más que un simple cambio geográfico. Fue la materialización física de la transformación completa que habían experimentado como pareja. El apartamento que alquilaron en un barrio tranquilo tenía apenas 2 habitaciones, una sala modesta y una cocina que cabía perfectamente en lo que había sido el vestidor de Diego en la mansión madrileña. Pero había algo mágico en la forma en que llenaron esos espacios reducidos con una calidez que ninguna mansión podría igualar. Diego trabajaba desde una mesa del comedor convertida en oficina improvisada, construyendo su empresa de consultoría cliente por cliente, reunión por reunión. Las primeras semanas fueron una revelación para él. Descubrir que podía generar ingresos basándose únicamente en su talento y experiencia, sin el respaldo del apellido familiar, le dio una confianza en sí mismo que nunca había experimentado antes. Carmen organizaba ese hogar diminuto con la misma dedicación artesanal que había puesto en la mansión, pero ahora cada detalle era una expresión de amor compartido más que de obligación profesional. Los meses del embarazo transcurrieron en una rutina de simplicidad feliz que contrastaba dramáticamente con la opulencia vacía que habían dejado atrás. Compraban muebles de segunda mano que restauraban juntos los fines de semana, cocinaban comidas sencillas que sabían mejor que cualquier banquete preparado por chefs profesionales, y hablaban durante horas sobre el futuro que estaban construyendo desde cero. El nacimiento de Alejandro llegó en una madrugada lluviosa que recordaba esa noche cuando todo había comenzado entre ellos.
Carmen sintió las primeras contracciones mientras la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento, creando esa misma melodía que había sido testigo del momento cuando sus vidas se entrelazaron para siempre. Diego, nervioso pero determinado, la acompañó durante todo el proceso con una presencia que hablaba de compromiso absoluto. Lo que nadie esperaba era la aparición inesperada de Isabel y Fernando en el hospital unas horas después del nacimiento. Habían viajado desde Madrid sin avisar, movidos por algo más poderoso que el orgullo herido, la curiosidad irresistible de conocer a su nieto. Cuando Isabel sostuvo a Alejandro por primera vez, algo se ablandó en su expresión, como si el amor incondicional que emanaba de ese bebé hubiera penetrado las defensas emocionales que había construido durante meses. Fernando, siempre más reservado en sus emociones, se limitó a poner una mano en el hombro de su hijo y decir simplemente «felicitación». No era una reconciliación completa, pero era el primer paso hacia la reconstrucción de vínculos familiares que parecían irremediablemente rotos. Los años que siguieron fueron testigos de un crecimiento que abarcó todos los aspectos de sus vidas. Carmen, inspirada por el ejemplo de coraje que Diego había demostrado, decidió completar sus estudios secundarios y luego inscribirse en cursos técnicos que le abrieron nuevas perspectivas profesionales. Diego expandía gradualmente su empresa, contratando empleados y estableciendo una reputación sólida en el sector empresarial andaluz. Alejandro creció rodeado de historias sobre el valor de seguir los sueños auténticos, sobre la importancia de elegir el amor por encima de las conveniencias sociales, sobre la riqueza que viene de construir algo propio más que de heredar privilegios ajenos. Una década después de esa primera noche lluviosa que cambió todo, Carmen y Diego se encontraban en la terraza de su hogar en Málaga, observando a Alejandro jugar en el jardín que habían cultivado juntos. No tenían la mansión opulenta donde se conocieron, pero habían construido algo infinitamente más valioso. Una vida auténtica, basada en decisiones conscientes. Una familia unida por el amor genuino más que por las conveniencias sociales, y la certeza profunda de que cuando elegimos seguir el corazón por encima de las expectativas ajenas, el universo conspira para validar esa valentía. Isabel y Fernando habían terminado visitándolos regularmente, reconociendo gradualmente que la felicidad de su hijo no tenía nada que ver con el estatus social y todo que ver con la plenitud emocional que había encontrado. La empresa de Diego había crecido hasta convertirse en una consultora respetada en toda Andalucía, mientras que Carmen había descubierto una pasión por la educación que la llevó a trabajar en programas de formación profesional para mujeres de orígenes humildes. Su historia demostró que el amor verdadero no solo sobrevive a las adversidades, sino que se fortalece con cada obstáculo superado, que la riqueza auténtica no se mide en cuentas bancarias, sino en la profundidad de las conexiones humanas que construimos, y que las decisiones más valientes de nuestras vidas casi siempre son las que nos alejan de lo seguro conocido hacia lo incierto, pero auténtico. Si esta historia te tocó de alguna manera especial, si reconociste en Carmen y Diego algo de tus propias luchas entre la seguridad y los sueños, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento superficial, relatos que nos recuerdan